Una vez más, bienvenido a este tu espacio navegando en las Sagradas Escrituras. Conocer la palabra de Dios que ha sido transmitida a través de los siglos y que la iglesia ha custodiado y enseñado fielmente es un deber de todo cristiano. Y por eso hemos preparado esta experiencia para que conozca poco a poco el contenido de las Sagradas Escrituras. Por eso, si no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que puedas enterarte de todo el contenido que compartimos pensando en ti. Ahora, busca tu Biblia, una libreta y lápiz e iniciemos con nuestra travesía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Ilumínanos con la fuerza del Espíritu Santo para que todo lo que podamos entrar en contacto con tu palabra, podamos ser reflejo de ella ante la sociedad, ser luz para los demás, haciendo vida lo que en ella se contiene. Bendícenos y acompáñanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, hemos concluido al presentar el libro del Deuteronomio con el primer bloque de los libros que compone la Biblia, el bloque del Pentateuco. Y hoy damos inicio al segundo bloque, el bloque de los libros históricos. ¿Y por qué se le conoce así? Pues simplemente, mis hermanos, porque son aquellos libros de la Biblia que cuentan los acontecimientos que sucedieron en un momento determinado de la historia en forma de crónicas. Aunque a este bloque se le llame libros históricos, hay que destacar que los escritores sagrados no pretendían contar la historia en el sentido que hoy día la entendemos, es decir, de forma historiográfica. La intención principal es darle forma a la historia del pueblo con narraciones de acontecimientos pasados y otros un tanto imaginarios, con el fin de destacar esa relación de Dios con su pueblo, la cual estará marcada por la infidelidad y la fidelidad a esa palabra de Dios que ha sido dada al pueblo. Sabiendo esto, es fácil comprender que existe una distancia significativa entre el momento de la redacción de los textos y el momento en que estos acontecimientos se llevaron a cabo. Ahora bien, los libros que componen este segundo bloque son 16, los cuales lo veremos en 4 pequeñas divisiones. La primera, compuesta por 7 libros, los cuales son Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. De estos libros, en la Biblia hebrea se ubica el libro de Ruth entre los llamados escritos y los demás son los llamados profetas anteriores. En cuanto al orden que siguen en nuestras Biblias, no pretenden seguir un orden cronológico, simplemente intentan seguir el hilo de la historia que dejaba el Deuteronomio tras la muerte de Moisés y la entrada de los israelitas con Josué en la tierra prometida. De ahí que se haya elaborado una hipótesis de que el libro del Deuteronomio era el comienzo de una gran historia religiosa, la cual se prolongaba hasta el final del libro de los Reyes. En este sentido, el libro de Josué muestra una clara conexión con el Pentateuco. Esto hace que algunos lo consideren una continuación de los 5 primeros libros de la Biblia y que en lugar de un Pentateuco hablen de un Hexateuco y relacionen a los diferentes autores de estos libros a través de los que llaman la historia deuteronomista. Es claro que el libro de Josué presenta una conexión con lo anterior y está escrito con la intención de unir los 5 libros de la ley con las historias y leyendas que se situarían en el tiempo que va desde la conquista de la tierra prometida al exilio de Babilonia. De ahí, mis hermanos, que pasemos entonces a la segunda división, que está compuesta por 4 libros. Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. En la mayor parte de su contenido reiteran la historia deuteronomista, aunque luego la siguen desarrollando. Hay que destacar que los 2 libros de Crónicas antiguamente eran un solo libro y el de Esdras y Nehemías formaban un mismo conjunto,
por considerarse obra de un solo autor. La tercera división está compuesta por 3 libros, los cuales son Tobías, Judith y Esther. Son narraciones que tratan con mucha libertad la historia y la geografía en el que se ubican los acontecimientos. Ahora bien, la Biblia hebrea no reconoce como libros inspirados ni a Tobías ni a Judith. Hoy día, ni los protestantes. Estos 2 libros forman parte de los libros deuterocanónicos, que la Iglesia ha reconocido tras algunas variaciones en la época patrística como libros inspirados. En otro orden, los libros de Esther y de Judith muestran algo poco común en las Escrituras, ya que se refieren a la liberación de la nación a través de una mujer. La cuarta y última división está compuesta por 2 libros, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, los cuales, al igual que Judith y Esther, forman parte de los libros deuterocanónicos y por tanto son reconocidos como inspirados por Dios. Son nombrados así debido a que el héroe principal de la historia se le da el sobrenombre de Macabeos. Dicho nombre también se les aplicó a sus hermanos. Ahora bien, después de ver los 16 libros que componen el segundo bloque de la división bíblica, entiéndase, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, podemos decir que los libros históricos tienen un escenario común que es la tierra de Israel. Para los israelitas, la promesa de Dios se cumple con la entrega de una tierra que será la morada del pueblo elegido. Dios prometió a Abraham una tierra y tras la salida de Egipto, esta promesa es la referencia constante del pueblo que la considera suya y dada por Dios. Pero los libros históricos tienen además un referente físico en esa tierra que es Jerusalén y de forma particular el templo. Al templo y la tierra se une la idea de una esperanza mesiánica, la llegada de un Mesías relacionado con la causa real que garantice la sucesión y el linaje de David presentado como el gran rey de Israel. De ahí que los autores bíblicos no tengan la intención de engañar ni de inventar historias como reales. El objetivo siempre será el mismo: utilizar la historia para transmitir la identidad, la cultura y las tradiciones que de forma oral se habían ido pasando de generación en generación. Por lo que si para transmitir la identidad era necesario crear una ficción literaria, la creaban sin ningún escrúpulo. A fin de cuentas, la misión era relacionar al pueblo con el Dios de Israel, quien es uno solo, no como los de otras culturas, entiéndanse los dioses paganos. En este sentido, la oración obligatoria de todo judío tiene un carácter dominante, ya que es ella la que constantemente le recordará al pueblo que Dios es solamente uno. Es la oración del Shema Israel o escucha Israel, que la encontramos en el Deuteronomio 6 del 4 al 9. Quienes escribieron estos libros, los históricos, buscaron presentar a Dios como el creador de todas las cosas, como el que educa en todas las etapas de la vida, es decir, en la infancia, en la juventud y en la madurez del pueblo. También como el que acompaña de forma individual a cada uno de los miembros de la comunidad, como el que perdona los pecados individuales y colectivos, y finalmente como el que salva de la muerte con la vida eterna. Estas ideas sobre Dios superan a las que se presentaban con los dioses paganos. Por eso, el Dios de Israel es el más grande de todos los dioses y es uno. Recordemos el tiempo del exilio en Babilonia, de las experiencias, las vivencias y cómo en este tiempo se fueron creando muchas historias. De ahí que este tiempo sea clave en la creación, en la composición y la redacción de muchos de los libros que pertenecen al Pentateuco y a los libros históricos. En fin, los libros históricos, mis hermanos, nos presentan a su manera la historia del pueblo de Israel y esta relación estrecha con Dios.
Y así, con estas ideas, concluimos la presentación general de los libros históricos y nos preparamos para ver el libro de Josué. Suscríbete y dale a la campanita para que puedas seguir navegando en las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga.